tal? Muy buenos días y como siempre, gracias por el favor de seguirnos a través de este espacio. Por la mañana empieza desde este momento, lunes 13 de agosto del año 2018. Buenos días, Alexander Pérez. ¿Cómo le amanece a usted? Buen día, compañera. ¿Cómo la pasó? ¿Cómo le fue este fin de semana? Muy bien, con un aguacero muy grande ayer. Ha caído una agüita, ¿sí? Pero antes del aguacero, una marcha bastante grande aquí en la capital. Pasó cerca de mi casa. Yo desde el balcón grabé parte de lo que fue la Marcha Verde. Mucha gente. Anthony, ¿tú no tienes imágenes de la Marcha Verde ahí? Anthony? Oh, pues póngame las imágenes, compañero, amigo entrañable, Anthony. Póngame esas imágenes ahí para que la gente vea lo que fue la marcha en el día de ayer. Yo te la voy a mandar, Anthony, por si acaso. Pero fue una cosa, una demostración bastante grande. La gente definitivamente que tiene cierta molestia, siente cierta molestia e indignación por una serie de cosas. Pero ven acá, Anthony, eso es el panorama. ¿Y cómo fue que filmaron eso? Bueno, miren, eso es en la Anacaona, ¿verdad? Esa parte de ahí. Yo te mandé unas imágenes, Anthony, si quieres la puedes compartir, que lo filmaron con un celular. Hay dos cosas. Vi la gente, ¿verdad?, que quiere restarle mérito a la Marcha Verde, que mandó imágenes donde no había un gato. ¿Por qué? Porque lo hicieron en lugares donde ya la gente estaba esparcida o donde empezaban a llegar o lo que sea. En parte fueron ellos los culpables porque ellos empezaron a subir tomas de la concentración desde temprano y empezaron a subirla a Twitter. Y a mí eso me extrañó y después vi que lo estaban haciendo con un dron. Y entonces esas imágenes después las estaban usando contra ellos, pero esas imágenes fueron ellos que las subieron temprano. No todas. Porque yo te lo digo porque de quien yo las recibí. Te estoy diciendo que en Twitter ellos estaban subiendo. Realmente, lo que te estoy diciendo, claro, ellos lo que hacían con eso era algo simple. Como una forma de promoverla. Era algo muy simple. Cuando tú estás llegando a un sitio, llega uno, llegan dos, llegan tres. Y ellos empezaron a filmar desde el mismo momento en que llegó el primero, en que llegó el segundo, el tercero. Empezaron ahí a filmar. Ahora, muchas personas lo hizo con mala intención y la subieron con esa intención. La verdad es que hay que reconocer que hay una indignación en la sociedad, independientemente de todo. Hay un disgusto grande. Yo me paré en la ventana de mi habitación que da a la Bolívar y lo que había allí, yo me quedé ahí muchísimo tiempo y me cansé. O sea, yo empecé a filmar y me cansé porque es que no paraba. Fue una marcha contundente y hay que reconocerlo que fue así. Realmente, eso es lógico que no vamos a hablar de 1 millón como ellos convocaban, pero sí hubo una gran respuesta de parte de la sociedad dominicana. Luego yo me tuve que ir a pie de mi casa al supermercado que tú sabes que me queda cerca. Primero a la iglesia, que me queda cerquita, me fui a pie, y de ahí al súper. Fue una experiencia nueva, porque ya nosotros no estamos acostumbrados a caminar aquí en esta ciudad. Y entonces yo pude ver cómo la gente con sus hijos, con sus niños, caminando hacia allá, caminando hacia uniéndose al grupo. Fue algo muy familiar, de confraternidad. Ahí no hubo ningún ruido que lacerara, ¿no?, que molestara al que iba al lado, al que se integraba. Gentes con quizás intereses diversos, pero todos por una misma razón, o por muchas de esas mismas razones. ¿Y había gente de los dos partidos? No, de todas partes. De los dos partidos había No, gente. habían gente que no eran de ningún partido. No, cuando te digo que había gente, te digo que habían del PRM del y habían del PLD, PLD. de todas partes.
pero había gente que eran apolíticos. Muchos, y te lo digo porque vi caras y además reacciones de gentes allegadas a mí que no son políticos, que no pertenecen a ningún partido político. ¿Por qué? Porque incluso una de las cosas que se debe de revisar y que deben de revisar los políticos es justamente su poca credibilidad hacia la sociedad, que se la han ganado por una serie de accionar que han hecho, que han venido realizando en los últimos tiempos, y esto ha llevado a un descontento, a una desconfianza de parte de la sociedad dominicana hacia los políticos. Eso es algo que también hay que revisarlo. Pero ellos al final dijeron, tenemos 1.000.000 de razones para marchar, para caminar, para estar aquí nosotros unidos como dominicanos, con una franela verde o una gorra verde o una bandera verde. Es una simbología, ¿no?, que mandaba o manda una señal muy clara a todos los políticos dominicanos. Yo creo que eso es lo esencial, lo más importante y lo que hay que sacar. Independientemente de que he oído ahí todo tipo de posiciones de un lado y otro, dependiendo de dónde estén los intereses, lo que hay que ver es el fondo, la razón por la cual están marchando tantos dominicanos. En un momento determinado, yo no sé si es que estaba muy sensible en el día de ayer, pero escuchaba tantas cosas de ellos, consignas y todo eso, que al final saltaron 2 lágrimas de mis ojos. O sea, ¿cómo este pueblo es capaz de hacer lo que hizo en el día de ayer? Pararse de sus camas temprano, ponerse sus botas e ir a marchar. Ir a decirle a nuestros gobernantes, a nuestros políticos, que ellos están descontentos por miles de razones, por 1.000.000 de razones, según lo último que dijo María Teresa Cabrera. Y eso es lo más importante, que el dominicano está dispuesto a que su voz sea escuchada. Y si tiene que marchar 1, 2, 3, 4, todas las veces que sea necesario, el dominicano, en el día de ayer, todos esos hombres y mujeres dijeron, nosotros estamos dispuestos a hacerlo. Y son temas que hay que tomar como una gran reflexión de parte de la clase, de los grupos gobernantes. Así que son muchos los mensajes, Alexander, que quedan encerrados allí. Mira, muchos. Mira, Lindsay, ahí había mucha gente, y aunque hubiesen ido 1.000 nada más, hubiese sido importante. Porque, ¿qué es lo que preocupa a esas personas que ayer se tiraron a las calles a marchar y hasta le cayó una llovizna? Había mucha gente, yo no puedo decir que habían 4, 5, 10, no tengo suma, pero había mucha gente en esa marcha. Y es una expresión, esa marcha, yo incluso en CNN vi que la pasaron anoche, esa marcha. Y es una expresión de la conciencia que ha tomado el pueblo dominicano, de cómo la corrupción afecta su desarrollo personal. Porque aquí el tema de la corrupción como que medio se ha relajado, porque a una gente, por ejemplo, en el Mocoso Puello se inundó y llovió y cosas. No, eso fue que un registro fueron y le quitaron la tapa, pero ahí no hubo. O sea, y salen con cosas como que parecerían una burla. Entonces, la gente ahí está marchando, es exigiendo que esas cosas cambien. Pero además, marchando contra del sectarismo y la intolerancia de la mayoría de los funcionarios de este gobierno. Ese sectarismo, esa intolerancia, esa actitud que si tú no eres del llamado poderoso sector externo, tienes que excluirte y perseguirte y erradicarte de todo. Todas esas cosas están presentes ahí. Y yo le decía a Lindsay hace un momento
que ahí había gente de los dos partidos. Y digo que había gente de los dos partidos porque conozco personas tanto del PRM como del PLD que iban con sus banderas y sus gorras verdes y sus franelas verdes a marchar a esa. Ahí había tanta gente del PLD como del PRM. Había tanta gente, ahí había, como dijo Lindsay, gente de la sociedad en su conjunto, de todos los sectores. Y es una forma de decirle al gobierno que las cosas, que la economía está bien, pero que el país no se siente bien. Que las cosas no es decir que logramos tanto de crecimiento, que logramos esto, y que la inflación esto y que la inflación aquello, que las cosas no están bien. Aquí se ha tratado de que si usted no está en la lista, usted no puede accesar a nada. A usted hay que excluirlo. Y en estos días hemos estado viendo el caso de un periodista que trabajó en el plan social de la presidencia y le dio un derrame cerebral y lo mandaron para su casa. Qué cosa. Y le notificaron que lo van a cancelar a partir de cuando se cumple este mes. Le notificaron que lo van a cancelar. A pesar de que él está impedido de laborar, Le dio un derrame. por su incapacidad física. Entonces, por el solo hecho de que él no está en la lista del poderoso sector externo, va a ser cancelado, independientemente de, no importa lo que pase. O sea, y esa intolerancia, ese sectarismo es lo que tiene esa actitud abrumadora. Y hasta hace unos meses, el gobierno tiene una campaña por los medios de comunicación, el pueblo manda, el presidente está en 60, el presidente está en 70, el presidente. Pero la gente, así como una vez la gente se cansó de los chistecitos de Hipólito Mejía y llegó un momento que los chistecitos la gente los aborrecía, pues la gente está molesta por la intolerancia y el sectarismo que hay en este gobierno. Es como una especie, ellos están tratando de ser como una especie de logia, que el que no está inscrito en esa logia hay que patearlo y echarlo para afuera. Y así no pueden ser las cosas, porque las respuestas son estas manifestaciones. Ayer esa marcha fue una marcha en contra del gobierno, porque la propia militancia del PLD marchó ahí, la oposición marchó ahí. Y eso lo que significa y eso lo que le debe el mensaje que eso le debe enviar al gobierno es que tiene que cambiar su actitud, que las cosas no pueden seguir así, que no se puede pretender avasallar con todo el mundo, que no se puede pretender patear y perseguir a todo el que no esté en la fila o en la lista, que así no son las cosas. En democracia, usted tiene que respetar el derecho al disenso, usted tiene que respetar la ley, usted tiene que respetar la Constitución y sobre todo usted tiene que respetar a la ciudadanía, independientemente de que no vote por usted. Y siempre recuerdo esas palabras del expresidente de Estados Unidos, Obama, que él decía: yo soy un ciudadano y mis actos están regidos por la ley y por la Constitución, y yo me alegro de eso. Y él decía, porque eso va a ser una sociedad norteamericana más fuerte, más justa, y así es que debe de ser. El respeto a la sociedad, principalmente a la ciudadanía. Y yo insisto, esa marcha de ayer fue una marcha en contra del gobierno que obliga al gobierno a repensar su actitud, a observar las cosas que ha venido haciendo y que debe de enmendar. De lo contrario, le van a venir muchas malas noticias.
Bueno, mira, hoy, si ustedes se van a los periódicos, van a encontrar distintas opiniones refiriéndose a la aprobación de esa ley de partidos que muchos califican de monstrenca. Yo soy una de las que la califico como tal. Pero también en esos escritos, Vinicio Castillo hace pública una carta que envió a la Junta Central Electoral a través de la columna que él escribe para el periódico Listín Diario cada lunes. Una carta muy reflexiva y de advertencias a la Junta Central Electoral, porque hay otros que escriben a favor, por supuesto, defendiendo esa ley de partidos que ellos llaman la ley posible. O sea, fíjense ustedes cómo hay algunos políticos que queriendo justificar y queriendo justificarse ante la sociedad, ahora la han llamado la ley posible. Claro, fue la ley posible porque hablan de que algunos fueron obligados, de que algunos fueron amenazados y otros fueron comprados, pero ninguna de esas razones era suficiente para que fueran de manera tan cobarde entonces a aprobar lo que aprobaron. Porque cuando un hombre que asume el compromiso de dedicarse a la política, tiene que tener claro, y lo primero que tiene que tener es conciencia de que primero y por encima de todo debe de descansar en sus posiciones el beneficio de la mayoría. O sea, en cada posición debe de pensar no en lo particular, sino en lo general. Y aún teniendo todo el mundo en contra, si su conciencia, si realmente ya ellos tienen pleno conocimiento de que lo que están diciendo la mayoría es perjudicial para el pueblo, tiene que mantenerse, aunque se quede solo, como fue el caso de Leonel Fernández. Aunque se quede solo, tiene que mantener su posición. Porque esas son las verdaderas posiciones de hombres o mujeres que por eso han trascendido a través de la historia. Como Galileo Galilei, o como muchísimos otros, que fueron a las guillotinas, que fueron ahorcados, porque en momentos determinados de la vida planteaban algo contrario a lo que la mayoría de poder decía, y esa mayoría de poder le metía en la cabeza al pueblo en sentido general. O hacía que el pueblo se fuera por eso en lo que ellos estaban defendiendo o eran sus intereses. La vida no cambia en ese sentido. Y entonces ahora se vienen planteando una serie de adefesios planteados en artículos que dan mucha pena y que llevan a preocupación, por supuesto, a quienes lo leemos, a quienes leemos ese tipo de artículos, porque entonces estamos muy mal como sociedad, porque entonces el descaro ha llegado a puntos tan extremos que la gente es capaz de manera, sin sonrojarse ni mucho menos, hasta escribirlo. Tienen el atrevimiento de hasta escribirlo y dejarlo ahí. Y que conste en acta de que eso es lo que tenemos representando nuestra sociedad. Pero por otro lado, hay algunos artículos muy coherentes de personas que han mantenido una posición muy coherente, como el caso de Vinicio Castillo, que lo menciono aquí, donde él le hace una advertencia a la Junta Central Electoral. Cuando él habla de que en 14 meses, más o menos, la Junta Central Electoral, según esta ley, tendrá que ser no solamente el árbitro, sino llevar a cabo ese proceso, estar involucrada como si fueran unas elecciones generales, violando ahí y dando el paso a la primera violación a los distintos artículos de la Constitución que esa ley viola. Y uno de ellos es justamente el meter a la Junta Central Electoral
donde la Junta Central Electoral se supone no debe estar metida. Involucrarla y meterla hasta el toquete. Porque la Junta es la que va a tener que llevar a cabo ese proceso. Primer error, o más bien primera violación. Esa es la primera, el primer paso a la violación. Segundo paso a la violación, ¿cómo es posible que el mismo día, para unos abiertas y para otros cerradas? El mismo día. O sea, los PRMistas pueden ir y votar por su candidato y a la vez ir y votar por el del PLD. O por cualquier otro partido que decidan hacer las cosas como tal. Porque entonces el padrón general es el que va a ser usado, el padrón de la Junta es el que va a ser usado en unas primarias abiertas. Una locura, señores, una verdadera locura. No solamente es el tema económico, aquí lo más importante no es el tema económico, aunque tiene su importancia, por supuesto, porque están metiendo al país a llevar a cabo un proceso con el que el país no puede. Señores, aquí, mira lo que tú acabas de decir, una pequeñez tan insignificante en términos de recursos para el Estado, el que a un periodista que había servido al país o que había servido a las instituciones en las que él había trabajado, etcétera, cae en desgracia por una enfermedad de un ACV que sufre, que se supone que eso está amparado ante la ley y que tiene también allí amparado en el Código Laboral. Entonces, no, nada de eso. Nada de eso. El gobierno le da la gana de sacarlo de la nómina a una persona que está padeciendo de salud y sin embargo, ¿cuántas otras cosas no se dan? Entonces, imagínate tú que ni para eso hay dinero, digamos, si esa es la justificación. ¿Y cómo pueden entonces justificar lo otro? Donde se habla de miles de millones de pesos innecesariamente que tienen que gastar. Todavía por ahí hubo alguien que dijo, no, la solución es, Luis Abinader. Cuando ya Luis había brincado el charquito y nadie lo sabía porque él se lo guardó. Pero él sabía que iba a votar como votaron los PRMistas, que engañaron a este pueblo dominicano y engañaron a los partidos políticos cuando formaron el bloque opositor. Firmó en ese momento ese libro, pero meses después, luego de lo que tú revelaste, que Luis Abinader se reunió con el presidente de la República, cambió completamente. Porque a Luis Abinader supuestamente también le tienen su expedientico, que también se lo tienen a Pacheco, que también se lo tienen a tantos cantidad de PRMistas. Aún así, eso no era razón suficiente como para que se unieran al gobierno, porque bueno, eso se llama chantaje. Y un hombre o una mujer que se deja chantajear es un hombre o una mujer cobarde. Cobarde, porque yo prefiero que me lleven a la guillotina, pero mantener tu posición, mantener esa posición firme y determinada, ese compromiso que tú hiciste con tu pueblo, con tu gente. Pero aquí la mayoría entonces lo que hicieron fue un acto de cobardía, pero de la más asqueante que me puedo yo imaginar. Por eso ayer se me saltaron las lágrimas cuando vi ese grupo de hombres y mujeres que marchaban con sus niños por estas avenidas, principales avenidas de esta capital. Y que se mojaron también. Le cayó un aguacero bastante fuerte casi al final. Entonces, yo creo, señores, que nosotros estamos en la antesala de unos momentos que vamos a vivir bastante fuertes en el país, con muchas cosas de por medio. Porque si se ha llegado hasta aquí, hace rato que se pasó la barrera de los límites. Esa línea que te indica a ti que es hasta ahí que tú tienes que llegar, hace rato que la cruzaron. Hay que ver, los indicativos están ahí por todas partes, por doquier,
Y esos indicativos empezaron desde hace mucho tiempo, pero se han venido concretando desde el lunes de la semana pasada. Lunes de la semana pasada. Tú sabes muy bien a qué yo me refiero. O sea, cuando en otro de los artículos, y ahora no recuerdo quién lo escribió, habla de que a Danilo Medina lo que le interesa ahora es acaparar todo el poder del Partido de la Liberación Dominicana y que lo ha logrado de manera extraordinaria y que ha dado pasos tan importantes como en una sola reunión y en una sola declaración por otro, arrasar con las 2 secretarías más importantes en términos electorales ya cuando se va al campo de la acción, como es la Secretaría de Finanzas y la Secretaría de Organización. O sea, la Secretaría de Organización es la que maneja el padrón interno de los partidos. Y que Danilo va por eso, y fue por eso, y ya lo tiene en sus bolsillos. Pero hay que preguntarse, ¿cómo lo obtuvo Danilo Medina? ¿Cómo obtuvo esa Secretaría de Organización, por un lado, y la Secretaría de Finanzas, por otro? O sea, la que maneja los recursos, por un lado, y la que tiene el padrón y maneja todo lo que es el padrón de ese partido, toda su gente, por otro lado. Bueno, lo obtuvo por una declaración del secretario general. Una decisión del secretario general, Reinaldo Pared Pérez, que todo el mundo sabe el vínculo tan estrecho que hay entre Reinaldo y el presidente de la República. Ciertamente, eso fue avalado por el comité político porque en el comité político también hay Danilo, de los 34, la mayoría le obedecen al presidente de la República. Pero en términos reales, y hablando de un poco de democracia, ¿fue correcto lo que se hizo? De agarrar y porque bueno, yo domino eso, lo voy a agarrar y me lo voy a tomar y me lo voy a meter en mis bolsillos. Yo creo que no fue correcto, porque aunque la excusa también que se tomó para poder obtener esas 2 secretarías fue completamente sesgada, hay otros secretarios titulares de secretarías que también no tienen visa. Y ya yo lo he mencionado aquí. Un caso muy, muy, muy puntual es Temístocles Montaz, que es el secretario de Asuntos Internacionales del PLD y es miembro de ese comité político. Pero como Temístocles Montaz también es del ala del presidente Danilo Medina, a él no se le tocó. No, pero acuérdate que el comité político habilitó cuando pusieron no solamente eso, se contradijeron. Los habilitó a todos. Claro. Dijo que Entonces, sí, que podían participar. Que podían participar en las reuniones y en todo. Los habilitó. Los habilitó completamente. O sea, se contradicen de acuerdo a las conveniencias. Y yo creo que todas esas acciones mandan malas señales a lo interno de esa organización política, pero mandan malas señales a la sociedad. ¿Y ustedes creen que eso no se ve? Claro que sí. Lo estoy yo hablando ahora. Pero lo estoy hablando, pero todo el mundo lo ve. Eso, por supuesto que va a tener consecuencias. Las va a tener a la corta o a la larga, va a traer consecuencias. Pero no solamente Temístocles Montaz. Como tú hablas de que ese mismo comité político habilitó a todos aquellos que fueron llamados por el caso Odebrecht. Su judice. Y 2 de ellos incluso fueron a parar a la cárcel. Están ahí sentados en ese comité político. ¿A Félix Bautista fue por un rumor público? Félix Bautista no solamente que fue un rumor público, Félix Bautista fue a los tribunales. Y esos tribunales fallaron a favor de Félix Bautista. O sea, él pudo demostrar que de lo que se le acusaba se estaba haciendo injusto.
Él pudo demostrar que las acusaciones bajo la cual se le formó un expediente, él y sus abogados demostraron que no eran Tanto ciertas. así que Domínguez Brito no lo apeló. No, ni Domínguez Brito lo apelen ni nada. Y estamos hablando de Domínguez Brito, que es completamente contrario a todo lo que representa Félix Bautista. Entonces, no había realmente en el fondo una justificación real, verdadera, que llevara a que llevara tanto al secretario general como a ese propio comité político a tomar una decisión de esa envergadura. La pregunta es, ¿quiénes eligieron a Félix Bautista, a Víctor Díaz Rúa y a todos los titulares de secretarías a que fueran ellos los titulares? ¿Quiénes fueron los que lo eligieron? ¿Quiénes? Tú que eres militante de ese PLD. Ya yo no soy militante del PLD. Bueno, cuando lo eras, debes de conocer quiénes lo eligieron. Yo te estoy haciendo una pregunta. Los organismos. Ah. Los organismos. No fue el comité político que los eligió, ¿verdad que no? No. Los titulares se eligen en el Congreso. Exactamente, en el Congreso. Ahí era donde yo quería llegar. Y fue el Congreso quien le quitó, entonces, se supone que si fue el Congreso que los eligió, no puede ser el comité político sin tener una base bien fundamentada. ¿Quién debe de quitarlo? Entonces, es como cuando el pueblo elige a un presidente y después 35 diputados lo destituyen. Bueno, si ese parlamento tiene esa potestad, lo puede hacer, pero tiene que demostrar unas razones bastante sólidas para poder hacerlo, porque ahí descansa. Ahora, yo lo que te quiero decir es que ha habido un sesgo demasiado marcado y muy evidente que no hay, o sea, ellos ni siquiera guardaron la forma de dibujarlo un poco, de quizás empañarlo un poco. No, fue completamente descarado puntualmente esas dos secretarías que ellos necesitaban. Empezaron acariciando la idea de sacar a Franklin Rodríguez. Franklin Rodríguez, que es el titular de la Secretaría de la Juventud. Y Carlos Amarante Baret fue quien llevó a cabo ese proceso porque le prometieron a Carlos Amarante Baret que su hijo iba a ser el secretario de la Juventud. Si él lograba sacar a Franklin Rodríguez. Pero como eso no se pudo, eso era simple y llanamente un ensayo para llegar a donde ellos querían llegar, que era sacar a Víctor Díaz Rúa como secretario de Finanzas y a Félix Bautista como secretario de Organización. Fue un proceso bastante largo donde también se le creó una imagen como la cosa más mala. Y yo con esto no estoy diciendo que sean los mejores, ¿verdad? Pero son los titulares. Hablo de este tema porque fueron determinaciones que se tomaron que no se van a quedar ahí. Y que lo que se pretende en este trayecto, donde ya algunos legisladores incluso filmándolos, han dicho cómo es que se van a hacer las cosas, que este tramo hasta diciembre, enero, va a ser para adelantar obras, que el presidente inaugure obras, de que su imagen vuelva a subir, de que su imagen lacerada en los últimos meses, la imagen del presidente, pueda otra vez levantarse para entonces empezar desde febrero o marzo a promover lo que sería una reelección, una segunda reelección del presidente de la República, Danilo Medina. Son todos estos pasos que se vienen ensayando altamente peligrosos. Peligrosos para la democracia, peligrosos porque mandan un mensaje de que este es un gobierno avasallador, de que este es un gobierno que actúa con soberbia, de que este es un gobierno que se impone sin importar lo que piensen o digan la mayoría,
que este es un gobierno que cuando quiere una cosa simple y llanamente la toma sin importar más nada, violentando cualquier proceso, violentando la ley. Y digo esto por el mensaje que mandan con la misma aprobación de la ley de partidos, donde todo el mundo sabe que hay varios artículos de la Constitución que en esa ley son violados. Y todo eso se hace frente a la cara de todos nosotros. Y todo el mundo lo ve. Pero bueno, ¿de qué única forma el pueblo puede darle o mandarle una señal de que no está de acuerdo con esa marcha de ayer? Pero así como la marcha de ayer, hay muchas otras formas de cómo el pueblo mandarle una señal a este gobierno de que el camino que está tomando es un camino completamente equivocado, porque es el camino de una autocracia, porque es el camino del caudillismo, porque es el camino de cualquier cosa menos de democracia. Y este es un pueblo que le ha costado mucho trabajo, muchos años construir esta democracia. Yo no sé si tuviste el viernes que hasta tomó tendencia cuando el expresidente de la Junta Central Electoral, Roberto Rosario. Oh, pero yo lo vi el Twitter. Un Twitter bastante fuerte. Cuando Roberto Rosario escribió eso, al rato estaba en los titulares de todos los periódicos y eso de una vez tomó tendencia y eso era todo el mundo hablando de eso. Eso fue el viernes, ¿verdad? Sí. Al rato era todo el mundo hablando de eso. Porque Roberto Rosario criticaba, dijo que este es un gobierno glotón, angurrioso y lo voy a buscar para leértelo. Bueno, no recuerdo, pero la verdad que eso tomó una fuerza porque decía Roberto Rosario que este gobierno quiere todos los puestos legislativos, todos los puestos municipales, barrió con toda la gente del PLD que había en el gobierno y para poner a su gente, que ahora quiere todos los organismos de dirección del PLD, que quiere quitar todos los titulares de secretaría. O sea, y Roberto Rosario las últimas decisiones, una crítica muy fuerte. Sí, mira, dice Roberto Rosario, las últimas decisiones tomadas por esta facción política evidencian glotonería, angurria y sectarismo sin precedentes. Ocupar todos los cargos en el PLD solo con su gente, obviando miembros del Comité Central que no están en ninguna facción, es un abuso de la mayoría que lastima la unidad. Se puede ver muy fuerte el comentario de Roberto Rosario, que es miembro del Comité Central, pero ese Twitter tiene un contenido de fondo bastante amplio. En esas pocas palabras en que él ha emitido este Twitter, cuando él habla de que se tomó esa decisión solo con su gente, obviando miembros del Comité Central que no están en ninguna facción, oigan esto, es un abuso de la mayoría que lastima la unidad. Es un abuso de la mayoría que lastima la unidad. O sea, a la mayoría, eso es ese Twitter, yo lo leí en mi otro programa. Y son de las señales en pequeños Twitter, en lugares, en espacios donde se escriben en las redes sociales, que mandan una señal clara de cómo se va rompiendo con este esquema que tenemos de democracia. Se está rompiendo con la democracia, lacerando la democracia poco a poco, con acciones como estas, por ejemplo, que van desde los partidos, o sea, desde esas pequeñas, esos círculos controlados, por supuesto, por las cúpulas, etcétera, hasta llegar a lo macro, a lo más grande, como es el Congreso, donde se tiene potestad entonces de tomar decisiones que pudieran incluso cambiar el curso de la historia de la República Dominicana. De eso estamos hablando, ¿eh? Hasta ahí vamos. Y ese es el gran riesgo que se está tomando en estos momentos. Hacia allá vamos.
Por eso es que yo digo que aunque muchas veces los hombres que trascienden en la historia se quedan solos, la historia misma también en algún momento los refleja de por qué se quedaron solos. Y casi siempre esos hombres que se quedan solos, al final el pueblo termina dándole la razón, porque eran los que realmente la tenían. Y mira que Eso es peligroso. Y mira que Roberto Rosario es una persona que tú no puedes vincular a ningún sector específico. Roberto Rosario es de esa gente que son muy independientes. Sí. Muy independientes, que tú no puedes ubicarlo. Por su misma forma de ser, ¿no? Y bueno, y porque tiene su cabeza amueblada. Hay que reconocer que Roberto Rosario es un hombre muy formado académicamente, a nivel de partido. Todo, es más, y quienes lo conocen bien a él, saben de lo que yo estoy diciendo. Pero, porque claro, Roberto Rosario es así. Y déjame decirte, cuando él dice eso, a mí me parece que más que así que una opinión política, lo que está haciendo es un llamado de alerta. Un llamado de alerta advirtiendo, tengan cuidado, las cosas pueden írsele de las manos. Sí, se les pueden ir de las manos y eso es lo peligroso. Y cuando yo hablo de que, bueno, en esta posición dejaron a Leonel solo, pero yo te voy a decir una cosa, después de esto, Leonel se fue a San Pedro de Macorís y allá volvió y dijo sí, y esa sigue siendo mi posición. La posición mía sigue siendo esa, la de advertirle a este país, que esa ley de partidos que se aprobó es una ley que contradice la Constitución de la República, que viola la Constitución de la República, que no es un tema de primarias abiertas o cerradas, porque yo no le temo a este pueblo dominicano, dice Leonel Fernández, yo no le temo porque este pueblo dominicano me ha favorecido en 3 ocasiones, privilegiándome con darme la presidencia de la República. No, ese no es el tema, dice Leonel. El tema es la Constitución. El tema es lo que nos manda la Carta Magna y que esa Carta Magna hay que protegerla, hay que honrarla, hay que respetarla y hay que ceñirse a lo que dice esa Constitución de la República. No es otra cosa. Y aún no me favorezca esa Constitución, yo no puedo plantear algo que vaya en contra de ella. Tengo que ceñirme a esa Constitución, que fue una Constitución elaborada por este pueblo dominicano a través de distintas representatividades, porque fue la sociedad en sentido general quien participó en tener esa democracia, esa Constitución que hoy tenemos, con toda la participación que ustedes se puedan imaginar, que todo el mundo la recuerda porque hace poco. Entonces, incluso hay un grupito que quiere como restarle importancia a esa Constitución, todo porque fue justamente en un gobierno del PLD cuando esa Constitución a la cabeza de Leonel Fernández se pudo reformar y se hizo llamando a este pueblo a que participara de ella. Ahí no hubo un solo dominicano que no opinara. Incluso se buscaron representantes, no solamente los altos, sino los medianos y los de abajo. Hasta los clubes, las asociaciones de vecinos, todo el mundo mandó su propuesta. Eso eran faldos y faldos de propuestas. Tú sabes el trabajo que dio, poder consensuar todo aquello, una participación hermosísima que se dio aquí en el país, una fiesta a la democracia. Esa es la que tenemos y esa es la que hay que abrazar. Con algunos defectos, probablemente, pero esa es la que tenemos. Avalada y reconocida internacionalmente como una de las constituciones donde se plasma la democracia y se le privilegia a la mayoría y se le dan derechos al pueblo dominicano y a la mayoría como ninguna otra. Donde esos derechos individuales están plasmados en esa Constitución.
El derecho a la salud, el derecho a la educación, el derecho a la vivienda, el derecho al trabajo, el derecho hasta el esparcimiento. Los derechos fundamentales están ahí en esa Constitución, avalados en esa Constitución, de que es el Estado quien debe de garantizarle esos derechos a este pueblo. Y me van a hablar entonces ¿de qué? ¿De que esa es una Constitución cualquiera? No. Y es la Constitución que tenemos aquí en el país. Porque hasta eso han querido salir a decir. Entonces yo creo que el pueblo dominicano merece otras alternativas y salidas. Y que nuestras autoridades también merecen tenerle mayor respeto o deberían tenerle mayor respeto a este pueblo dominicano. Porque si se sigue actuando con ese irrespeto a la Constitución, a las normas, a las leyes y a nuestro pueblo, eso va a traer consecuencias. A la corta o a la larga la va a traer. A corto o mediano plazo la va a traer. Porque este pueblo ha dado demostración de que cuando se le golpea demasiado y se le golpea de manera consistente, insistentemente, ese pueblo reacciona. Ese pueblo reacciona. Entonces, bueno, vamos a ver qué pasa en lo adelante. Vamos a ver qué pasa con esa campaña que hay de que también al presidente de la República, Danilo Medina, se le quieren cooptar sus derechos, porque eso es una injusticia, dicen algunos, el que el presidente de manera exclusiva, Danilo Medina, le quiten el derecho a él poder ser candidato en algún momento. Es una manipulación. Mira, eso es una manipulación, pero una manipulación perversa. ¿Por qué? Sí, porque ellos lo hablan como si estuvieran en el patio de su casa. Quienes han hablado, yo lo he visto así, y hasta risa me ha dado, risa con molestia, por supuesto. ¿Por qué? Bueno, porque ellos hablan, ¿cómo es posible que sea Danilo Medina el único dominicano a quien se le quite el derecho de él volver a ser candidato alguna vez en su vida? Eso no pasó ni con Hipólito ni con Leonel. Sí, es que ni Hipólito, en el caso de Leonel Fernández, porque Hipólito reformó la Constitución y el pueblo no lo favoreció en una reelección. A Danilo Medina sí le favoreció en una reelección. Ahora, intentarlo otra vez, eso sería un adefesio. En el caso de Leonel Fernández, el pueblo también, el pueblo, ¿verdad? Un grupo de gente le pidió que reformara esa Constitución. Leonel dijo, ay no, espérense. ¿Y la historia? ¿Y la democracia? ¿Qué hacemos con ella? ¿La agarramos, la envolvemos y la metemos en el zafacón? No, yo no puedo. Y salió y le dio paso a Danilo, porque la Constitución se lo prohibía. Un tercer mandato siempre es peligroso. Y yo ponía el ejemplo porque Manuel Fermín estuvo participando en una actividad la semana pasada donde él hablaba del tema. Manuel Fermín, que es un constitucionalista muy acabado, un muchacho muy formado, un abogado muy formado, hablaba de lo que pasó, que hay un precedente en la región, Colombia y Uribe. Uribe, un presidente altamente amado y apreciado por los colombianos, cuando fue presidente de la República, él tenía un periodo de 4 años y nada más, porque la Constitución eso era lo que le daba. Pero empezaron que no, que querían que Uribe se quedara 4 más y 4 más y 4 más, hasta que Uribe llevó ese proceso de cambiar la Constitución y el pueblo colombiano lo favoreció cambiándole la Constitución. La Corte Constitucional le dijo que sí, le dijo ok, vaya a una reelección. Y Uribe fue a su reelección y ganó con una votación altísima. Pero ¿qué pasó? Que cuando se le iban acabando los 4 años más, o sea, se le iba agotando los 8 años de gobierno, él volvió otra vez, porque el pueblo también le dijo, ay no, Uribe, todavía quédate, un grupo, ¿no? Un grupo grande, porque aún la mayoría quiera, pero la Constitución se lo prohibía. Entonces, pero él volvió otra vez a agotar el mismo proceso hasta llegar a la Corte
Y esa misma corte que en un momento determinado le favoreció, en esta ocasión dijo, espérate Uribe, así no. Y el Estado de Derecho y la garantía republicana, ¿qué hacemos con ella? Y la democracia. O optar por una segunda reelección hacia un tercer mandato, eso lacera, eso debilita la democracia. Y el sistema republicano. Y debilita y rompe con el sistema republicano. Entonces ya no estaríamos hablando de democracia en esta sociedad, sino de otra cosa. Se sembraría ahí entonces el gusanillo ¿de qué? El gusanillo de una monarquía o de un caudillismo, de cualquier otra cosa menos de un gobierno democrático. Por eso Uribe no pudo optar, porque la misma corte que le dijo que sí en un momento determinado, porque dijo, bueno, una reelección es normal. Ahora, un tercer periodo consecutivo, eso rompe con lo que es el sistema democrático y la garantía, esa que tú citas, republicana. Y por eso es que no se puede estar jugando a esas cosas, a lo que están jugando algunos políticos, queriendo desde ahora otra vez volver a hablar de reformar la Constitución, de quitar ese transitorio. No, ese transitorio fue puesto ahí justamente para eso, para garantizarle a este pueblo dominicano de que no es verdad que ni el PLD ni ningún otro partido va a jugar con esa democracia que a nosotros nos ha costado tanto. Y se le metió ese transitorio justamente para garantizar y obligar a Danilo Medina a que no quiera seguir con el gusanillo de seguir en el poder. Ese gusanillo malvado que se le mete a los que ostentan el poder. Pero que los hombres que conforman esta sociedad deben justamente de gobernar para ayudar a que ese hombre que está representándonos a todos en algún momento determinado y cuando ya se le acabe su mandato, tengan que bajar, quieran o no quieran. No es una cuestión de, no, quieran o no quieran, tienen que dar paso hacia lo próximo. Esto no es un tema de que incluso la mayoría del pueblo dominicano quiera. Es que debe de haber límites en el poder. Se le establecen límites y así como en un momento determinado Danilo fue el único de los dominicanos que por encima de todo el mundo se le favoreció cambiando la Constitución para privilegiarlo a él de manera exclusiva. En esa misma reforma se le dijo, usted será el único dominicano que no tendrá derecho a optar nueva vez por la presidencia de la República. Pero además eso no... Entonces eso no se llama injusticia. Pero además, la justicia justamente tiene límites. Y esa justicia, como en ese momento se le privilegió y en este momento se le está diciendo, sí, usted ahora no puede, es justamente el equilibrio de lo que es la justicia. Sí, pero ese no es un orden institucional en contra de Danilo. No, no eso lo es. Eso es. Lo que pasa es que llegar a la presidencia de cualquier país del mundo, eso es un privilegio demasiado entre grande. Sus iguales. No, pero venga cuando usted es presidente de la República, usted está ostentando un privilegio sobre los demás ciudadanos. Sí. Entonces, cuando se pone ese transitorio, no es que a Danilo le están diciendo usted no puede repostularse, es estableciendo que de ahí para adelante ningún ciudadano que sea privilegiado con la presidencia de la República puede durar más de 8 años en el poder. No es específicamente a Danilo, es a todo el que cruce por ahí a partir de entonces, sí, empezando con él. Empezando con Danilo. O sea, pero si ahora viene, muy bueno, si ahora viene Luis Abinader y después viene el otro y después el otro cual sea. Leonel Fernández, Luis Abinader o Hipólito Mejía, a propósito, no, ¿verdad? Hipólito Mejía. Porque yo digo, es un privilegio. Claro. Entonces, nadie que ostente la presidencia de la República por 8 años
debe volver al poder, como dijo Barack Obama. Hay que respetar la ley, hay que respetar la Constitución y además hay que darle oportunidad a los demás. Sí. Bueno, vamos a la pausa y retornamos en unos instantes con nuestro invitado del día de hoy. La CDEE impulsa energía positiva para la vida. Para responder al aumento que demanda el sector eléctrico nacional, la central termoeléctrica Punta Catalina y sus 752 megavatios brutos de generación ya entran en su etapa final de construcción. Para el 2017 se sumaron más de 8 proyectos de fuentes de energía renovable que en conjunto con las 27 microcentrales hidroeléctricas aportarán al sistema 1.430 megavatios en nuestra matriz energética. El programa de rehabilitación de redes inicia con una inversión de 358 millones de organismos internacionales. Más de 100 circuitos serán intervenidos a nivel nacional, logrando así un servicio eléctrico optimizado. CDEE, iluminando en el presente para el futuro del país.